Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a Emisora del Sur. ¿Cómo están? Espero que anden bien. Arranca la máquina de pensar con Javier Lasval, ¿cómo le va? En controles de emisión, y con Carolina de Cuadro en la puesta a puntos, amigos, en la producción de este programa, que hoy vamos a estar yo diría que casi totalmente filosóficos, o vamos a andar por ahí. ¿Por qué? Porque al final del programa vamos a estar llamando a San José para hablar con el escritor Pedro Peña en su columna Fahrenheit 450, donde va a hablar de un clásico, en realidad un clásico de la poesía, pero es El Paraíso Perdido de John Milton. Es imposible hablar del Paraíso Perdido sin reflexionar, sin entrar en el pensamiento filosófico, pero vamos a centrarnos realmente en la primera entrevista que vamos a hacer. Vamos a darle la bienvenida aquí en la máquina de pensar a Dardo Bardier. ¿Cómo andas, Dardo? ¿Andás bien? Muy bien, buenas tardes a toda la audiencia. Encantado de estar aquí. Estar en la máquina de pensar, y bueno, un pensador. Dardo Bardier es un arquitecto, tiene una gran trayectoria, y sobre todo lo estamos llamando como director de Ariel, revista digital de filosofía, para hablar de su último número, que es el número 25, y también tiene que ver con que, bueno, en realidad estamos hablando con vos, y es el último número que dirigís, ¿no? Sí, es verdad. Se abre la revista diciendo que son más de 10 años al frente de esta revista. Sí, desde diciembre de 2009. Es una revista que tiene una trayectoria importante, y bueno, también la reseñás, la llegada que tiene. ¿Podemos hablar un poco de qué es el proyecto de Ariel? Obviamente que está referido ya como mascarón de proa, ¿no? El gran libro el clásico de Rodó, ¿no? Ese clásico que generó tanta repercusión en el pensamiento americano y del mundo, ¿no? El arielismo. Bueno, es decir, la razón de creación de la revista, que fue realizada unos meses antes de que yo asumiera la dirección, fue muy estudiada y estaba relacionada con que se necesitan nuevas ideas y nuevas elaboraciones de las ideas, y que esas ideas, cuando son presentadas por primera vez, están elaboradas hasta cierto punto, y ayudamos a que estén elaboradas de una manera presentable, absolutamente rigurosa, pero sí. Obviamente habrá que ver si cada una de esas ideas merece un posterior desarrollo, que seguramente todas la merecen. Pero hay que tener muy en cuenta que la primer puerta no fue la mejor puerta, la primer rueda no fue la mejor rueda, y cuando se presenta una idea, es en realidad como una plantita muy delicada, que hay que tratarla con mucho respeto, con mucho cuidado, de tal manera que se exprese con total libertad y se le dé inclusive, y la revista es lo que trata de hacer, es decir, dar un campo, una tribuna para poder hablar y presentar ideas nuevas, que no sean meramente historia de la filosofía, o estudiar un autor, o entreverar o confundir filología con filosofía, o sea, el estudio, digamos, de los textos. No, tienen los proyectos que se presentan, las ideas, los artículos, las reseñas, todo tiene que tener algún aporte novedoso, o sea, que realmente ayuden, y que en todo el ámbito en que llega la revista, que es muy grande, son alrededor de 170 países aproximadamente, y hay autores de por lo menos una docena de países, como México, Argentina, España, Perú, Chile, Colombia, Uruguay, etcétera. Tienen que tener una gran posibilidad de que se los atienda, que se les ayude a presentar su artículo, su idea, de forma que sea entendible, y bueno, que esa plantita tenga algunas posibilidades de prosperar, porque si se la atacara de primera, se la criticara de primera,
que también hay críticas, desde luego, es decir, pero por no estar suficientemente desarrollado, bueno, ninguna plantita crecería, porque claro, ninguna plantita cuando empieza está muy desarrollada. Entonces, sí, tenemos una serie de principios que fueron establecidos ya por el 2009, en donde no nos atenemos a una única corriente filosófica, por más que cada uno de nosotros tenga su corazoncito. Sí, seguro. Pero cuando estamos en la revista tenemos muy claro que nuestra labor es posibilitar que cualquiera con cualquier idea que inclusive a nosotros nos parezca bueno, rara o irreverente o no, debe tener que tener todas las garantías de que va a ser publicada seriamente, desde luego exigiendo que sea presentado seriamente, ¿no? Claro, no, es una revista, me faltó decir que es una revista arbitrada, lo que se llama arbitrada, que Sí. se analiza cada artículo, bueno, y hay una formalidad también para presentarlo en cuanto a, Sí. a la bibliografía, en cuanto a las notas, en fin. Sí, que exista bibliografía por lo menos, claro, que, claro. que diga, bueno, esto tiene alguna relación con esto otro que ya fue publicado, es decir, pero estoy introduciendo temas nuevos, estoy introduciendo propuestas nuevas, estoy introduciendo meditaciones propias, en una palabra. Claro, que sean propias y que de alguna forma desarrollen. Por ejemplo, digo, no vamos a hablar de... Primero, esta revista es digital, está en línea, o sea que si van al blog de La Máquina de Pensar, que es piensamáquina.blogspot.com, en el martes hoy, donde dice entrevista, conversamos con Dardo Bardier, ahí ya está linkeado, director de Ariel, cliquean y entran a la revista, al último número, que es el número 25. Es muy fácil, si en internet piden Ariel 25, inmediatamente se las da. Perfecto, Ariel 25 en Google y van directamente a este número que vamos a hablar ahora, que simplemente para decirles que obviamente se trata de una revista de filosofía, con un encare técnico, digamos, o especializado, pero lo cual no quiere decir que no sea accesible, que no se pueda comprender. Por ejemplo, el artículo que encabeza o que aparece al principio es el del propio Dardo Bardier y habla de los modos y los grados de la igualdad entre unidades reales. El tema de la igualdad, que vaya si es un tema importante y que se habla tanto de en estos tiempos, ¿no? En nuestra época, de la igualdad como de las desigualdades que hay a nivel social, político, jurídico, sexual, en todos los niveles se habla de la desigualdad o de las... hablar de desigualdad es lo mismo que hablar de igualdad, digamos, ¿no? Te pregunto, Dardo, ¿no? Porque obviamente cuando hablamos de desigualdad estamos pensando en que hay algún parámetro para hacer, para medir o para imaginar o pensar la igualdad. Y tu artículo, por lo menos a mí me llamó mucho la atención porque, entre otras cosas, prácticamente, bueno, Dardo Bardier dice que es muy difícil que haya igualdad en casi nada, digamos, ¿no? La igualdad que percibimos, dice en el artículo, es una ficción creada por nuestro cuerpo. Todo receptor es limitadamente afectable, o sea, nos afecta, digamos, en la idea de que el observador es afectado por lo que está observando, ¿no? Me llamó la atención otra cosa que yo no sabía. Todos sabemos que cuando nuestras percepciones tienen umbrales, ¿no? Todo el mundo sabe que por debajo de un umbral yo no puedo oír o no puedo ver. Lo que yo no sabía, Dardo, es que también tenemos dinteles, ¿no? Umbrales como las puertas y dinteles, no sabía que entonces dice que el sistema nervioso solo admite la luz en un umbral infrarrojo, o sea, por debajo del infrarrojo, y en un dintel ultravioleta, ¿no? Más allá del ultravioleta no vemos, ¿no? Sería lo que está arriba. Entonces, esos umbrales y dinteles, a los efectos de la percepción en todo parámetro que percibamos, en todo aspecto que percibamos, siempre existen, siempre tenemos capacidades entre ciertos límites. No tenemos capacidades infinitas ni para lo más chico o más pequeño o más débil, ni para lo más grande o más fuerte, no tenemos. Es decir, nuestras limitaciones son fantásticas y dentro de ellas tenemos una riqueza
también fantástica de capacidades, pero hay que ponerle, digamos, un cierto nivel a nuestras capacidades, que no son infinitas de ninguna manera. O sea, eso en el aspecto, digamos, de cómo logramos entender el mundo, lo cual afecta nuestras nociones mismas y afecta nuestro lenguaje del principio al final en todas las palabras. Claro. Y afecta también nuestros comportamientos, al grado de que, bueno, va a parecer un poco extraño, pero también está relacionado con enormes matanzas por entender una cosa como no es en la realidad, por entenderla como lo entiende nuestro sistema orgánico, que la entiende para vivir y le da resultado, obviamente, y debemos estudiar. ¿Pero qué quiere decir la matanza? No te entendí. Capacidad. Lo de la matanza no entendí eso. Bueno, eso es un largo tema como para explicarlo ahora, pero se refiere a que nuestro cuerpo, nuestra comunidad, nuestra especie condiciona nuestros modos de pensar. Claro. No solo pensamos libremente, sino que tenemos que elegir dentro de una mesa de ofertas que nos da nuestro aprendizaje personal, nuestra comunidad, nuestra especie. Hay cosas que no podemos ver, ni sentir, ni darnos cuenta. Aspectos que se puede dar cuenta perfectamente una paloma o una abeja, nosotros no lo vemos. Sí, un perro oyendo, por ejemplo. O un perro, es decir, con cualidades y en cuantías que para nosotros son imposibles de lograr, ¿no? Claro. Eso quiere decir que tenemos una noción de que sabemos todo lo que hay que saber de lo que es el mundo, y en realidad sabemos todo lo que hay que saber y que sabemos de lo que sabemos. De lo limitadamente que podemos saber. Leyendo tu artículo, lo que te digo, porque el tema de digamos, de las percepciones corporales, orgánicas, creo que más o menos todos podemos tenerla presente, pero las olvidamos cuando nos podemos hablar de política, de sociología, de campo social, de campo político, ahí ya parece que se olvidan. Y bueno, yo leyendo tu artículo pensaba también, pero si no había medios científicos para medir esas igualdades. Por ejemplo, entre otras cosas, bueno, planteas de que es necesario igual luchar por la desigualdad, pero de todo un punto de vista relativo, aunque también decís que el relativismo extremo o absoluto tampoco es lógico. ¿Por qué? Bueno, son varias preguntas. A ver si recuerdo la primera. Voy a tratar de seguir me olvido las preguntas. No, de la última, la que te dije, última. Que no es realista. Nuestras capacidades nos limitan enormemente la percepción y confundimos lo casi igual con lo igual. O sea, nos parece que es igual lo que está apenas semejante, ¿no? Y eso nos parece. Pero quisiera insistir en que el tema de la igualdad y la desigualdad no es un tema puramente subjetivo, que a nosotros nos parece, o cuando nuestras capacidades nos parecen, sino que en la realidad misma es objetivo que en ciertos hechos, en las interacciones entre cualquier realidad, sea animada o inanimada, siempre hay cambios que no afectan los cambios evolutivos siguientes. O sea que a los efectos de ciertas interacciones, tal intensidad de tal aspecto es lo mismo que un poco diferente. O sea que también en la realidad inerte, digamos, también hay grados de igualdad, ¿no? Es decir, que para ciertos hechos dos realidades son muy diferentes, para ciertos hechos
otros hechos son muy iguales. Eso requiere una explicación bastante más larga también. Claro. Pero sí quiero insistir Aristóteles que decía que, subjetivo. ¿no? que para situaciones desiguales hay que poner soluciones también desiguales también, ¿no? Porque si no... Sí, desde luego. Volviendo a la pregunta que en definitiva no contesté mucho porque sería muy largo contestar, pero bueno, por lo menos un esbozo. Los hombres se oponen de repente y se matan en guerras o en luchas o en peleas porque entienden que la diferencia entre ellos es muy grande y dejan de ver lo que es igual, Claro. en qué cosas son iguales, y una de las cosas en que muchas veces son iguales en que no ven la igualdad y la desigualdad bien. Claro. O sea que muchas veces se toman posiciones muy extremas y muy seguras cuando la realidad misma, es decir, el tema mismo no es tan netamente diferente. Perfecto. Sí. Bueno. Alguien, una vez escuché, entrevistando acá a Pablo Casacuberta, decía que no solamente los seres humanos no somos tan diferentes unos de otros, sino que si nos comparaban la cantidad de huesos y la cantidad con un conejo o con otro digamos a nivel biológico, eran muy mínimas las diferencias, ¿no? O sea, son distintos desarrollos, pero prácticamente tenemos la misma constitución. Entonces, inclusive es importante decir que cuando un animal percibe, nosotros tenemos restricciones, tenemos umbrales y límites, pero cuando cualquier animal percibe, también los tiene. Y no siempre son muy diferentes, muchas veces son muy parecidos, ¿no? Entonces, hay cosas que somos muy diferentes con un animal, y bueno, pero hay cosas que somos muy parecidos. Somos muy parecidos. Y después otra cosa que de tu artículo, obviamente es un artículo hay que leerlo, no vamos a poder reseñarlo acá, ni podemos explicarlo, porque por algo lo escribió Dardo Bardier, también es otra forma... Y en realidad me desearía hablar de la revista y terminamos hablando. No, pero ahora hablamos de la revista en el bloque siguiente. En el bloque siguiente hablamos de la revista, de los otros artículos. Pero para ir terminando, la idea, otra de las ideas que me llamó la atención es esta frase: nada que podamos concebir, ¿no? O sea, que podamos imaginar, que podamos ver, nada que concibamos tiene apego perfecto a lo real. Todo lo que sabemos, dice Dardo Bardier, tiene algo de cosificado, algo de caricatura, algo de idealización, ¿no? Porque son son percepciones mentales, son percepciones pero a veces lo damos eso como la propia realidad. De todas formas, yo pensaba en esas limitaciones. Es donde ha actuado siempre el ser humano, ¿no? El problema es cuando olvidamos que tenemos esas limitaciones o olvidamos que tenemos algo de cosificado o de caricatura en lo que estoy, por ejemplo, yo hablando ahora, o de idealización en lo que estoy pensando que es la realidad. Sí. Es exactamente así. O sea, nosotros concebimos, toda una mesa, pero en realidad lo que estamos concibiendo la mesa es una caricatura, una cosificación. O sea, la hemos convertido, la rica realidad, en muchos aspectos, en muchas cuantías, con muchas sinergias y muchas conexiones hacia las escalas menores y hacia las escalas mayores, en una cosa. Es decir, la cosa típica, la cosa mesa, no es exactamente la realidad. Y no es útil. O sea, yo no voy a estar esperando, me tiran una piedra, no voy a estar esperando a entender la piedra en todos sus aspectos para esquivarla. Atiendo dos aspectos: velocidad, trayectoria, y la esquivo, y es un gran éxito. Pero si queremos saber un poco más de la realidad cómo es, entonces tenemos que esos esquemas, esas cosificaciones, esas caricaturas, tenemos que descaricaturizarlas. Es decir, estos esqueletos tenemos que ponerle carne
y empezar a entenderlo como realidad compleja, y no por ello, no por ser compleja, no deja de predominar ciertos aspectos y ciertos valores, pero tenemos que saber que cuando estamos esquivando la piedra o cuando estamos esquivando un pelotazo, en realidad no estamos atendiendo toda la realidad, ni mucho menos. Estamos atendiendo un par de variables y con eso nos sirve. Incluso lo que acabamos de decir ahora, toda la realidad, ni mucho menos, toda la realidad, me hizo acordar también a lo leí justo el lunes, ¿no? Por eso me hizo acordar, ¿no? Que un cuento de Julio, estuvimos conversando en otro lado, de Borges, el famoso cuento, La escritura del Dios, pero no, en varios, Borges trabaja en varios cuentos, la idea y él dice, y voy a citar, dice, ¿no? De que un lenguaje humano son las ambiciosas y pobres palabras, ¿no? Humanas, que son todo, mundo y universo, ¿no? O sea, cuando usamos la palabra todo, toda la realidad, cuando decimos mundo, el mundo, o el universo, cuando decimos, son pobres palabras, o cuando decimos la palabra infinito, ¿no? No reflejan casi nada. Cada vez que se presenta una idea nueva, algo novedoso, inevitablemente se tiene que apelar a palabras que no son novedosas. O sea, si no, no se entiende. Claro. Nadie entiende si uno explicara una idea y usara todas palabras que la persona desconoce. No hay más remedio que a usar palabras que la historia ha confirmado y ha verificado 1.000 millones de veces de que son valiosas, y otras palabras que no, que son palabras a olvidar. Es decir, el flojisto, ¿qué significa? Y no significa nada, porque no existe. Y así montones de palabras. Y todas las palabras tienen un lado que atiende la realidad y un lado un poco más fantasioso, es decir, idealizado o por lo menos adecuado a que podamos seguir viviendo. Claro, claro. Ahora, respecto a la primera frase que tú leíste, que yo había puesto de que, bueno, lo que pensemos o lo que digamos es un pálido reflejo de la realidad, es decir, no es una relativización gratuita, o sea, no estoy diciendo para nada que esté mal, porque de repente en lo grueso está bien. Lo que sí, yo en la frase pongo exactamente es imposible. Y claro. Eso es fácil de probar, pero bueno. No. Claro. No, es que siempre estamos tratando de comunicarnos a grandes rasgos, digamos, como ahora, por ejemplo. Dardo, ¿le puedo hacer me espero un momento? Vamos a hacer una pausa, amigos, y después de la pausa seguimos aquí en La Máquina de Pensar. Estamos conversando con Dardo Bardier, director de la revista Ariel, que ya está en línea, del número 25. Amigos, continuamos conversando en La Máquina de Pensar con Dardo Bardier. Él es el director de la revista Ariel, el número 25 acaba de salir, está en línea, es una revista digital de filosofía, una revista arbitrada. Dardo, obviamente no puedo hablar con alguien de la filosofía sin tocar, sin decir el tema en que estamos, de la situación mundial, ¿no? Digamos, de la pandemia, del confinamiento, de la cuarentena, esta especie de distopía en la que estamos viviendo, parece, ¿no? Que estamos en una película de ciencia ficción. Y bueno, la revista Ariel, en algunos artículos toca el tema del COVID, ¿no? El COVID-19, o también toca un tema, no sé si es paralelo, ¿no? Pero es el tema de la vivencia del tiempo, por ejemplo, ¿no? Lo que es vivir el tiempo, ¿no? El tiempo de la mirada, por ejemplo, de Héctor Insaurralde. Bueno, no, la revista es de temas libres. Sí. O sea que nosotros en cada número no pretendemos que se hable de un solo tema o de un conjunto de temas, sino que es de temas totalmente libres, en coherencia con ese principio de dar el apoyo a las primeras ideas, a las primeras propuestas que se hacen y que bueno, tienen que tener un lugar donde expresarse, porque
increíblemente hay revistas de filosofía por todos lados, por todo el planeta, pero muchas veces son tan exigentes y tan de que, bueno, si no entra dentro de ciertos lineamientos, entonces no. Nosotros tenemos todos los temas y, bueno, unos estaban trabajando en unos temas, otros en otros. Hay que tener en cuenta que muchos de estos temas, estos artículos, tienen meses o quizá años de trabajo, o sea, no están hechos para el momento, sino que en algunos casos ya había algún estudio y se pudo continuar, como en los casos de estos artículos. Ahora, si observan, los dos artículos no están entre los artículos comunes, a los cuales hay una serie de exigencias importantes, pero formales, que cualquier persona puede cumplir, simplemente que se presente de alguna manera ordenada y nada más. No hay ninguna exigencia sobre el tema. Pero está en la sección Otras Texturas. La sección Otras Texturas fue una novedad que creamos nosotros y que no existe, que yo sepa por lo menos, en otras revistas ni de filosofía ni de ciencia, en donde el autor puede presentar un ensayo con más libertad y con menos exigencias formales. Inclusive se han presentado trabajos tipo historieta, o sea, con dibujos. ¿Mira? O con obras de pintura, o sea, que tratan de transmitir una idea nueva. Entonces, la idea de la revista fue crear una parte en donde se puedan los autores hacer sus primeras armas o tratar un tema de un poco más del momento con cierta agilidad, y eso nos ha dado un resultado muy bueno. Es decir, muchos autores de muchos países quieren estar en eso y no desmerece para nada la calidad de lo que se presenta, porque hay una cosa que sí se pide, y es que aporte algo, alguna idea, alguna propuesta filosófica, alguna propuesta de comportamiento, alguna propuesta de entender el mundo novedosa, ¿no? Y eso ha gustado mucho, por ahora funciona muy bien. Después también hay columnas que son de ciertos autores que lo que hacen es no un artículo investigando un tema en profundidad, ni tampoco un ensayo, sino una propuesta de un tema para meditar, ¿no? Entonces, bueno, vi una obra de arte, y esa obra de arte era muy particular y presentaba un tema filosófico que se podría meditar. Entonces, eso son invitaciones a meditar filosóficamente. Y bueno, las revistas se arman no solo, digamos, como un colgadero de artículos, en donde los autores ejercen el poder de colgar su artículo en una revista, sino que sea también con unas posibilidades de diálogo o de primeras propuestas que llegan al diálogo. Es decir, las páginas, por ejemplo, de Cartas a los Lectores es también muy importante, en donde cualquier persona puede decir, bueno, pero tal artículo se dice tal cosa, pero no estoy de acuerdo, o se olvidó de tal cosa. Es decir, todas esas son novedades para el diálogo y la meditación filosófica general, que todos los que trabajamos en esto tenemos la idea clara de que es algo que el país y la región, el mundo, está necesitando. No podemos seguir con simplemente dando vueltas y vueltas con textos antiguos que de repente tienen nociones que ya no se sostienen, y otras que son notables. Sin lugar a dudas, los textos antiguos tienen cosas a veces que uno dice que estaba admirando lo que estábamos haciendo hoy.
Sí, 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 esa es la profundidad, digamos, de los textos de la antigua filosofía. La filosofía reciente o en el siglo XX parece que fuera más la historia de la filosofía. El artículo este que yo quería señalar simplemente, pero bueno, nos quedan 2 minutos nomás, es sobre el COVID-19 y donde dice básicamente que la crisis sanitaria que experimenta el mundo por la COVID-19 no es más que una de las consecuencias de la crisis principal, la cual tiene que ver con un modo de pensar y de vivir suicidas. Y lo que dice este articulista, que es Jaime Araujo Frías, básicamente dice que estamos experimentando una crisis y por eso somos afortunados. Eso ya llama la atención, somos afortunados. ¿Por qué? Porque la crisis no es la sanitaria mundial, sino que la crisis principal, la sanitaria es solo una de las consecuencias de la crisis principal. Lo que estamos experimentando es la crisis de un modo de pensar y de vivir que llamado modernidad, ¿no? Bueno, sí, es una opinión muy compartible, pero yo como director no... Usted sabe que como director no debo ni siquiera leer los artículos. Ah, sí. Bueno, sí, es así, es decir, tiene que ir a los árbitros, claro. Y los árbitros hacer su informe, y ahí si el informe es correcto, es serio, porque también a veces vienen informes que no están bien, es decir, no están bien hechos. Bueno, entonces sí los apruebo. Entonces, yo no puedo. Además, imagínese que el trabajo de hacer la revista es fantástico. Son meses y se reciben y se emiten alrededor de 900 correos, y no hay persona que aguante eso, y además haga su artículo y además estudie los artículos de los demás. Es decir, la necesidad de que sean primeras versiones y versiones que proponen no quiere decir que aquí a ningún artículo se le esté diciendo sí, amén. No es claro. ¿no? Es decir, claro. Hay libertad de expresión, y bueno, esa libertad de expresión cada cual tiene que asumir su responsabilidad, que desde luego el director tiene que controlar algunas cosas, porque como redactor responsable tú sabes que existen ciertas cosas que el director no puede dejar pasar. O sea, tiene que haber cierta posición de respeto, y no puede haber agresiones, ni puede haber cambios de temas y hacer cosas que no van al caso. Claro. Es decir, es una tarea, pero lo importante me parece a mí, y tú sabes que yo estoy en este momento a punto de publicar un libro, ¿no? Ah, no sabía. El cual incluye, uno de los capítulos es el artículo que yo publiqué, y habla de todos estos temas, y hay que tener en cuenta una cosa muy importante. En la realidad, cualquier cosa que uno considere siempre está dentro de algo más grande, está dentro de algo, y a su vez tiene algo más chico. Es decir, existe la inclusividad en la realidad. Claro. Siempre hay algo que incluye a otro algo, necesariamente. No puede ser de otra manera. Eso también da una sensación de vértigo. Me queda un minuto, pero me acordé de Blas Pascal, ¿no? Pascal era que también lo decía, ¿no? Ese vértigo, ¿no? Es decir, nosotros nos manejamos en cierto nivel, y bueno, y tratamos de que salgan las cosas en ese nivel. Pero en realidad, es decir, lo que está funcionando tiene muchos niveles. Y bueno, sí. Pero si yo atiendo un par de parámetros, y sigo la piedra, sigo viviendo y sigo pudiendo estudiar, ¿no? Perfecto. Bueno, vamos a esperar a leer el libro ese que vas a publicar, y bueno, y ya digo, para terminar, me acordé de esa frase hipercitada de Shakespeare, ¿no? Que dicen, de Hamlet, creo, ¿no? Que hay cosas, Horacio, que no sueña tu filosofía, ¿no? Algo así, ¿no? Que dice, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, muchas gracias por estar. Que no sueña la ciencia. Que no sueña la ciencia, ¿no? Y nadie. Hay realidades que, bueno, es decir, la ciencia analítica sigue estudiando y afinando ciertos campos. Al lado de esos puede haber campos fantásticos,
una importancia notable y que nadie dijo, aquí está. Qué increíble, impresionante, impresionante. Dardo Bardier, gracias por estar en La Máquina de Pensar, ¿eh? Bueno, gracias a ustedes, muy amables. Muy bien, está Pedro Peña ya en San José. ¿Cómo andás, Pedro? ¿Andás bien? ¿Qué tal, Pablo? Lo más bien, por suerte, ¿se escucha bien hoy? Perfecto, perfecto. Vamos a seguir con la onda filosófica, supongo yo, porque vas a hablar de El Paraíso Perdido aquí de John Milton, nada menos. Exactamente, sí, es uno de esos libros que rescatamos, bueno, los rescatamos en realidad con la intención de que la gente, el oyente común, el lector común pueda leerlos, porque en realidad tienen una vida de corte académico, digamos, ¿no? Son libros, son clásicos. Este libro en particular es uno de estos que podemos colocar al lado de la Divina Comedia, al lado del Decamerón, al lado de la obra de Shakespeare, ¿no? Claro, pero a veces se convierten en pasto de eruditos y no siguen circulando, como por ejemplo las obras de Shakespeare siguen circulando constantemente, ¿no? Sí, no he tenido, me parece, yo creo, intuir que El Paraíso Perdido es muy mencionado, digamos. Son muchos los escritores que lo han mencionado después como influencia. Uno de ellos, por ejemplo, Mary Shelley, lo coloca allí en las primeras páginas de Frankenstein como una suerte de influencia, digamos, que ella espera para su obra, pero a la vez, ya te digo, es eso, ¿no? Muy citado, muy pero conocido, pero poco leído. Por ejemplo, en todas las películas de serial killer, muchas veces el serial killer está o entusiasmado con William Blake o con El Paraíso Perdido de John Milton, que tiene que ver con Satanás, bueno, con todo, ¿no? Adán, Eva, Satanás, sobre todo con los arcángeles. La verdad que es un libro, es una rareza, pero a la vez es un clásico con todas las letras, ¿no? Porque narra básicamente la historia de cómo Adán y Eva pierden el paraíso, ¿sí? Y eso se atribuye, el personaje principal de todas maneras, creo, después de la lectura, el lector queda convencido de que el personaje principal es Satanás, ¿no? Satanás, sí. ¿Por qué? Porque, bueno, él viene lo primero que encontramos en la novela justamente es su voz y su presencia. Le está hablando desde el lugar al que fue relegado en el infierno, le está hablando a los demás ángeles caídos, digamos, con él, después de la rebelión frustrada por los poderes divinos, ¿no? Entonces, desde ese lugar, lo que hace Satanás es plantearle a los demás demonios, entre los cuales menciona a toda esa sarta de demonios que son demonios en la lógica cristiana, que fueron dioses en algún momento de algunas culturas aledañas al pueblo hebreo, digamos, ¿no? Que fueron esos ídolos que esas culturas politeístas veneraban, ¿no? Como Moloch, o bueno, algunos, menciona varios, ¿no? Al principio se dirige a ellos Satanás, y la consigna es cómo tomamos revancha de la derrota flagrante que nos impusieron las fuerzas del cielo, ¿no? Porque yo tengo entendido que, digamos, Satanás fue derrotado, pero con él digamos, no se llevó a muchos ángeles, ¿no? Un tercio perdió, pero están con él un tercio. Sí, además están como abichados, ¿no? Porque esa asamblea que se da al principio de la obra, en la que todos estos demonios dan su opinión, digamos, ¿no? Satanás los consulta. Es una consulta rara porque ella más o menos la determinación la tiene, pero es bastante graciosa, si se quiere, dentro de todo, porque todos revelan sus perfiles, ¿no? Está el que quiere agarrar las armas de vuelta y salir para arriba y darle de punta, y también está el que mide, ¿no? Y dice, bueno, no, mirá, ya te derrotaron una vez, con vos nos derrotaron a nosotros te seguimos venerando, pero mirá el precio que estamos pagando, vamos a pensar mejor. Como cualquier asamblea. Me recordaba pila aquella asamblea de los Monty Python, ¿viste? Cuando están resolviendo qué van a hacer con Brian, si lo bajan o lo dejan ahí. Bueno, esta asamblea es así y se resuelve todo con una decisión que toma Satanás, que es decir, bueno, ¿cuál es la criatura que ha venido a despojar, digamos, del centro a los ángeles, ¿no? Bueno, la criatura que ha venido a despojarlo de la mirada del central de Dios es el hombre, el ser humano.
que vive en mucho mejores condiciones de las que están viviendo los demonios en ese momento, y entonces decide tomar venganza con el ser humano, ¿no? Dirigirse hacia donde habita el ser humano y de alguna manera, mediante alguna estratagema, lograr que el ser humano pierda ese lugar. A eso se resume todo, digamos, ¿no? Para lo que Satanás inicia como una especie de travesía, ¿no? Sale del infierno, visita, hay unas imágenes que recuerdan bastante aquellas alucinaciones, digamos, o imaginaciones o ensueños que tenía Giordano Bruno, ¿no? Esas imágenes estelares de universos. Bueno, Satanás termina encontrando el Edén en el planeta, digamos, en la Tierra, y termina consultando con uno de los ángeles que está al cuidado allí, quiénes son los que viven allí. Cuando se encuentra con que Adán y Eva son los que viven allí, elabora el plan. Dios, a todo esto, que conoce todo, ¿no? Es omnisapiente, digamos, omnisciente, envía al arcángel Rafael a hablar con Adán y con Eva, ¿no? Y ahí se da uno de los momentos más interesantes del libro, que es cuando Adán, que tiene muchísima curiosidad por saber de Dios, por saber de los ángeles, por saber de ese mundo, le pregunta por el mal, ¿no? Y Rafael le dice, bueno, mirá, hubo hace poco una batalla, y le narra la batalla. Esa batalla de que duró 3 días entre las fuerzas del bien, digamos, y capitaneadas por el arcángel Miguel, y las fuerzas de Satanás. Ahí hay un tono que uno lo tiene que ir a buscar, me parece, porque hay una línea bien clara, lo tiene que ir a buscar a la epopeya griega, ¿no? A la epopeya clásica, a las batallas de la Ilíada, a las batallas de la Eneida, de Virgilio incluso, porque está todo narrado en ese tenor. Son, bueno, obviamente las armas ya no son, los escuadrones no son de personas, son de demonios o son de ángeles, y las armas son el rayo, bueno, es la voz, es el viento, y bueno, y por allá viene, todo se resuelve al tercer día de batalla, donde queda claro que las fuerzas celestiales se van a imponer. Como golpe de gracia aparece el Hijo de Dios, ¿sí? Es decir, Jesucristo, digamos, pero sin mencionarlo con su nombre humano, porque aún no ha tenido corporeidad, digamos. Claro, no se incorporó todavía. Sí. Y bueno, resulta que Adán queda muy sensibilizado con el asunto, y entonces Satanás tiene que ver su estrategia y decide enfocar su estrategia en la mujer, ¿no? En Eva. Y es muy interesante cómo esta obra, obviamente El Paraíso Perdido, fue tildada y ha sido tildada, y lo es todavía, de una obra muy, muy agresiva en contra de la mujer, ¿no? Porque en realidad, tomando la historia del Génesis, a la que hace una especie de versión nueva, digamos, pero siguiendo a grandes rasgos lo que se cuenta en el Génesis. Pero perdón, pero el Génesis es mucho más breve, ¿no? Estamos hablando muy de breve. Mucho ahí más está. breve, ¿no? Lo que hace Milton es recargarlo de poesía, ¿no? de desarrollar el diálogo, por ejemplo, entre Satanás y Eva, donde queda claro que Eva se deja ensoberbecida, digamos, por lo que le dice Satanás, de cómo es, de lo que podría. Satanás, en la forma de la serpiente, lo primero que hace es elogiar la belleza femenina de Eva, y le pregunta Satanás a Eva cómo ella no se da cuenta de lo bella que es. Y ahí es donde viene la idea de que para darse cuenta de la belleza que tiene ella, tanto en su físico como en sus capacidades, debe comer del árbol prohibido, que es el árbol del conocimiento del bien y el mal. Que comiendo de ese árbol del que la serpiente dice que ya ha comido, ¿no? Y que por eso puede ver la verdad, digamos, comiendo de ese árbol es que Eva va a lograr ver lo que la serpiente ve, esa belleza inconmensurable que tiene. Bueno, resulta que Eva obviamente sigue el consejo, y luego, cuando se presenta ante Adán y confiesa su pecado, la razón del pecado de Adán está también reformulada. Y está muy, muy, muy poéticamente reformulada, en el sentido de que Adán toma del fruto, es decir, come el fruto, porque no quiere dejar sola
a Eva en su padecimiento. ¿Sí? Es como un acto de fidelidad a la que él considera la dueña. O sea, de es su vida, más ¿no? consciente, no es engañado, digamos. No, Adán, bueno, en el Génesis es bastante distinto este episodio, ¿no? Sí. En el momento, en el diálogo que se da entre Adán y Eva, Adán recrimina a Eva que se haya dejado llevar por la soberbia y por el afán de conocimiento, pero termina diciéndole que él no la va a dejar sola. ¿Sí? Entonces yo creo que ahí está el punto en el que El Paraíso Perdido es una obra bastante misógina, porque el pecado de la mujer es un pecado de soberbia, si se quiere, o por esa cuestión de la belleza. El pecado de Adán es un pecado que hasta a uno le puede caer simpático, porque el hombre es fiel con la mujer, no la quiere dejar sola, es como noble, digamos, ese pecado, ¿no? Y luego culmina el libro con algo que es bastante exigente con el lector, en el sentido de que Adán y Eva, al momento en el que el arcángel Miguel los va a buscar para arrojarlos, digamos, para echarlos del paraíso, ¿no? Para echarlos del paraíso. El desalojo, viene el desalojo. El desalojo de sí, Florencio sí. Sánchez, ahí está. Sí, sí. Bueno, en ese momento lo que hace Miguel, que es otro personaje que está muy lindo desarrollado, ¿no? Es contarle las cosas que van a suceder en un futuro, ¿no? Y allí yo creo que hay uno de los puntos más bonitos de esta composición, porque le cuenta la historia que sobrevendrá, ¿no? Empezando por lo inminente, que es el episodio de Caín y Abel. Pero son los hijos de ellos, ¿no? Los hijos de ellos. Sí, serán sí. los hijos de ellos. ¿Cómo va a venir la violencia? Sí, sí. Y bueno, y Adán va aceptando todo eso. Bueno, le habla obviamente de la Torre de Babel, todo lo que es Génesis, digamos, muchos episodios del Antiguo Testamento, de los grandes reyes del Antiguo Testamento, bueno, la etapa anterior de Moisés y la salida de Egipto, después la esclavitud de los hebreos, con los persas, bueno, todo ese asunto, y termina yendo a lugares insospechados, ¿no? Termina hablando por allá, te sorprende que te habla del Perú. ¿En serio? Sí, menciona cosas que son muy cercanas a Milton en su momento, porque se estaba desarrollando en ese momento, por ejemplo, la conquista española, más o menos en la contemporaneidad del autor. Entonces, esa visión que Miguel le proporciona a Adán de lo que vendrá, Adán ahí se luce como personaje también, porque muestra una curiosidad que una vez que está activada, digamos, ¿sí? Una vez que está activada y que ya no puede ser peor de lo que ya es, porque digo, van a ser expulsados del paraíso, se desata totalmente. Adán le pregunta, no quiere irse, digamos, sin llevarse los detalles de qué será. Sí, la máxima información. Exacto, qué será del ser humano cuando ellos pierdan ese lugar y lo pierdan por su culpa. Y bueno, aparece también, por supuesto, el rol tranquilizador, digamos, de quien vendrá a purgar todos los pecados del ser humano, que es el Hijo de Dios. Entonces, es una obra bastante compleja en su trabazón, digamos, para la que ayuda mucho el tener un conocimiento más o menos de los grandes de los grandes episodios del Antiguo Testamento, porque es una obra que está sobre todo pensada desde la óptica del Antiguo Testamento, no tanto de las cosas del cristianismo, claro, más bien del judaísmo, más bien del judaísmo, claro, sí. Ahí está. Cuando Dios, como dijo Antonio Machado, cuando Dios era furioso, furibundo y celoso, ¿no? Exactamente. Sí, que obviamente cuando uno sigue la historia de las religiones y ve cómo los dioses van acompañando las etapas de evolución de los pueblos, eso es de las primeras cosas que se interpela, ¿no? El Dios piadoso del Nuevo Testamento versus aquel otro Dios que del ojo por ojo. Exactamente. Bueno, acá estamos con el primer Dios. Pedro, nos queda un minuto, En nada, recomendar la lectura de este libro en particular. Uno lo lee y sabe que está leyendo una cosa de una calidad inmensa. Tiene pasajes un poco más ásperos que otros, pero en general es bastante entretenido.
las escenas de batallas retrotraen a la épica de otra época. Yo creo que Milton hace una labor de genio, y luego esto ha sido, como decíamos al principio, mencionado permanentemente en la literatura posterior, desde el surrealismo hasta el Frankenstein de Mary Shelley. Bueno, es una obra que conviene tener a mano y irla leyendo de a poco. Es bastante entretenida, así que los personajes, el dilema ¿La leíste humano... entonces? ¿No es un audiolibro? No, esta es una lectura de bastante tiempo. Te quiero decir que me llevó un tiempito. ¿Mirá? Como los grandes libros, llevan un tiempo de sedimentación también. Obviamente tiene que estar el audiolibro por ahí. Yo calculo que si es un audiolibro no será muy extenso. Estamos hablando del tamaño de la Divina Comedia, más o menos. O sea que fue compuesta, sí, eso sí, en verso, ¿no? Que ese es un mérito añadido para Milton, que además la compuso estando ya ciego, ¿no? Y esa es otra cosa, ¿sí? Todo el tiempo uno piensa, bueno, Milton escribió ciego, Borges escribió ciego, Beethoven compuso sordo. ¿Qué pasa ahí, no? En la cabeza de estas personas. Perfecto. Bueno, muy bien, Pedro Peña, de John Milton, El Paraíso Perdido, quedó recomendado aquí en Fahrenheit 450. Te mando un abrazo, gracias por estar en la máquina. Abrazo para todos, que anden bien. Chau, chau. Amigos, se terminó La Máquina de Pensar. Mañana vamos a hablar con Virginia Mórtola sobre el concurso Cartas a Mario Benedetti, y después vamos a tener a la columna de Andrea Arismendi, Escrituras al acecho, sobre un libro, Tiemblen las brujas hemos vuelto, que obtuvo el primer Premio Nacional de Literatura del año pasado en ensayo, y también vamos a escuchar la voz de Ana Chamorro en Cuando pasa por la voz. Esto es todo, amigos, que lo pasen muy bien.